Acerca del origen de los números, para hablar de ellos no lo vamos a hacer desde el contexto histórico. En realidad, historia hay, hay mucha, hay quienes eh, afirman diferentes tipos de teorías sobre personas que los introdujeron, quienes innovaron en cuanto al cero y los diferentes sistemas de numeración. Lo vamos a hacer más bien desde el contexto práctico, porque los números se representan de esa manera. Vamos a basarnos en la teoría de los ángulos, que el número se representa debido a su cantidad de ángulos. Bien, para ello vamos a empezar con el número cero. El cero pues carece de valor, carece de ángulos. Hay quienes lo dibujan como un círculo o como un óvalo o elipse, ¿no? En realidad, lo que es importante es ver que no genera ángulos. La definición de círculo pues es una línea curva cerrada cuyos puntos equidistan del centro, más no forma ningún ángulo, es una curva como tal. ¿Sí? Eso no le quita la importancia y relevancia del número cero. El sistema que actualmente utilizamos es un sistema posicional, ¿sí? Es en base 10, abarca unidades, decenas y centenas. ¿Sí? Eh, es El número cero en realidad tiene una aportación, aunque no cuantitativa, sí cualitativa, puesto que también ayuda a las operaciones aritméticas, las facilita y en realidad es un sinfín, tanto en aritmética como en matemáticas superiores, sus aplicaciones son infinitas. Muy bien, ahora avanzamos al número uno. El número uno solo posee un ángulo, lo hemos descrito de esta manera, ya lo voy a volver a escribir por una razón. Sí, aquí lo tenemos, es nuestro número uno que posee un solo ángulo, ¿no? El número uno es el neutro multiplicativo, pues no modifica las operaciones eh, en cuanto a sí, en cuanto a una multiplicación, pues multiplicar cualquier número por el número uno y su resultado pues no es alterado, ¿no? Pues, en realidad, el número uno también tiene bastantes, al ser la unidad, también tiene bastantes aplicaciones, pero para lo que estamos tratando de hablar, el número uno tiene una aplicación fundamental, pues es lo análogo al átomo en la química. Sí, es esa unidad indeformable. Con el tiempo, con el, con el avance en cuanto a la secuencia lógica de los números, nos daremos cuenta de que el uno tiene una relevancia importante debido a que es la unidad que se toma como base para la construcción de los siguientes números. Al construir el número 2 se puede notar algo importante, ¿no? Por ejemplo, lo construyo más o menos a la misma altura del que ya tenía, pero introdujo un nuevo valor, que es un nuevo concepto, que es el de nodo. Dibujo esta línea, que es un nodo, sí, dibujo su respectivo ángulo. Un nodo, pues, es la unión de uno o más estructuras, ¿sí? El nodo une, por ejemplo, una ramificación, ¿sí? Pero da el sentido de que está en una especie de anidación, ¿no? Pertenecen a un mismo ente, a una misma representación. Entonces, el número uno termina aquí y el número 2 está compuesto por dos números unos. Entonces trazamos su siguiente número uno y nos quedaría esa especie de Z, ¿no? Si trazamos su siguiente ángulo. Una de las cosas que hay que notar es que hay un incremento en el tamaño, hay una elongación. El número uno, el número 2 es más grande, pues contiene dos números unos. El incremento en el tamaño es considerable. O sea, también existe ese desfase en cuanto a las líneas, son de mayor tamaño. Para el uso cotidiano no se hace de esa manera, únicamente se trazan tal cual, ¿no? Respetando sus ángulos, incluso aquí nos hacen circulares, número 2 como una especie de S y no como Z, pero eh, pues para fines prácticos está muy bien, ¿no? No tiene ninguna finalidad que se exprese. Si al número, el símbolo expresa el valor, eh, la, el tamaño del símbolo no debería ser relevante. Para los siguientes números
va incrementando también el nivel de dificultad al trazarlos. Son más ángulos, pero como hablamos primero, el número uno es muy importante porque es de donde construimos los siguientes. Para construir el número 3, ¿sí? Construiremos de esta manera: un 1, su respectivo nodo, un 2 con su respectivo nodo, y nos vamos al número 3. ¿Sí? De esta manera tenemos 1, 2 y 3 ángulos. Vemos que unimos 3 unos. Por lo tanto, también, aunque no es notorio, también el incremento, y como habíamos hablado, para fines prácticos que no ocupen tanto espacio, pues ya se da a entender, ya no es necesario expresarlo de esa manera, pero hay un incremento en cuanto a la altura. ¿Sí? Al pasar al número 4, pues para fines más prácticos lo voy a hacer un poquito más recto, sin tantos, sí, ya no es necesario expresar, ya vimos que tiene 3 puntos, 3 unos unidos por su respectivo nodo. Entonces para el número 4 aquí vemos que está el inicio del trazo, vemos que está el final. ¿Sí? Para encontrar el número 4 podemos hacerlo tanto de aquí, que es el final, como del inicio. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es agregarle un número 1, pues el 3 más el 1 pues es 4, ¿no? Entonces, iniciando de aquí, ¿sí? Partimos hacia acá, subimos para formar el ángulo y bajamos y buscamos el punto final para cerrar. ¿Sí? Y aquí tenemos trazado nuestro número 4, que si lo separamos de este número 3, encontraremos que la figura que se forma es la siguiente. ¿Sí? Ya lo separamos de aquí. Entonces ya tenemos nuestro símbolo que representa el número 4, ¿no? Con sus 4 respectivos ángulos. 1, 2, 3 y 4. Tenemos el número 4. Para el número 5, la complejidad es aún mayor. ¿Sí? Por ejemplo, partiendo del número 3, y otro punto que también es importante es que vamos a introducir el concepto de número primo. ¿Qué son los números primos? Pues son aquellos que solo son divisibles entre sí mismos y entre la unidad. ¿Sí? La unidad, entonces, eh, al ver que solamente, pues como lo habíamos dicho, vamos a usarlo en un contexto como si fuese el átomo, pues vemos que pues también para formar los siguientes números no vamos a usar números pares, ¿sí? Porque están compuestos de números primos. Entonces sería redundante, no sería innecesario. Para formar los siguientes números vamos a usar números primos que ya utilizamos anteriormente. Para formar el número 5 le voy a sumar un número 2. Para ello vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Trazamos un poquito más del nodo. Aquí viene mi primer ángulo y trazo al número, llego hasta el número 1. ¿Sí? Aquí donde inicia el número 1. ¿Por qué hice eso? Bien, al ver que tengo 3 ángulos, ¿sí? Es el número 3, y estoy tratando de cerrar la figura, estoy yendo hacia arriba, como estoy partiendo del punto final y solo avanzo 2 unidades, pues tengo que cerrarlo en el número 2. ¿Sí? De esa manera, de esa manera, aquí tenemos, ¿sí? Aquí tenemos el siguiente número. Entonces la figura que nos queda es la que se forma aquí así. Aquí podemos hacer el corte, ¿sí? Por lo que haciendo ese respectivo corte nos quedaría la siguiente figura, ¿sí? Con sus respectivos 5 ángulos. Quizás no sea tan nítido y es un poco, es bastante ambiguo hacerlo eh, y darlo a entender, pero en realidad es muy intuitivo. Si alguien tiene otra especie
de idea con respecto a esto, pues también podría ser válida. Es muy propia, ¿no? No tiene por qué ser así, tampoco se trata de seguir un régimen estricto en cuanto al sistema lógico, no es algo impuesto, eh, pero es una idea muy propia y que la verdad guarda un sentido lógico desde el punto de vista en el que pues los números están compuestos por números eh, anteriores, entonces lleva un sentido lógico para estructurar y posteriormente darle un valor eh, cuantitativo, ¿sí? Y no solo encontrar una estructura, un símbolo que de forma estricta nos asegure que esa cantidad representa eh, pues esa cantidad, ya sea en cuanto a objetos físicos o valor monetario, no lo sé, pero en realidad esa es la finalidad.